Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo. Y ahorita estamos en el capítulo número 2 de este estudio que estamos elaborando. Y estamos tocando el punto de la deidad del Espíritu Santo. Que como la Biblia nos habla y nos instruye acerca de la deidad, de la parte, de la triunidad del Espíritu Santo. Y estamos mirando algunos temas que afirman que cualidades, funciones que posee el Espíritu Santo. Y pues eso nos habla acerca de su trabajo y en nuestras vidas y nuestra relación con Él y cómo nosotros podemos buscarle, acercarnos y tratar con Él y Él en nuestras vidas. Entonces, para hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo, nos quedamos en que íbamos a mirar las acciones del Espíritu Santo para poderlo entender. Entonces, muchas de las obras o acciones del Espíritu Santo son las que solamente Dios mismo puede realizar. Es por eso tan importante que estudiemos esto. Imagínate que las acciones que el Espíritu Santo hace son las que también se dice que solamente Dios puede hacer. Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios, por eso es Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo que procede de Dios, porque de Él es. Entonces, en consecuencia, tales actos constituyen demostraciones entonces de su deidad, de la deidad del Espíritu Santo. Entonces, una de ellas es el acto de la creación. ¿Sí? Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 2, encontramos este punto donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando empezamos a estudiar este verso, nos damos cuenta del movimiento del Espíritu de Dios en el desorden, en el vacío, en las tinieblas, en la faz del abismo. ¿Okay? Y dice, y ahí es donde se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Entonces es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque Él está envuelto en la creación. Y eso es algo muy importante porque eso nos trae una revelación a nosotros de que nosotros podemos mirar a personas, aún nosotros que estábamos en desorden, que estábamos vacío, que estábamos en tinieblas, que estábamos ya al borde de la perdición, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que estábamos al borde del abismo ya de la perdición. Pero algo sucedió, y lo que sucedió es que de alguna manera, y por algunas causas también diferentes quizás para todos, pero viene esa convicción, viene ese llamado, viene esa búsqueda de Dios. Entonces es ahí donde el Espíritu de Dios se empieza a mover en nuestras vidas en medio de todo ese desorden, de todo ese vacío, de todas esas tinieblas que había en nuestras vidas, y empieza a crear a un nuevo hombre, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, el Espíritu de Dios es el que está, en medio del acto, de la acción, de la creación, tanto literalmente, en la creación del orden de la tierra, pero también en el sentido espiritual. Entonces nosotros siempre hablamos: Dios me cambió, Dios me transformó, y es correcto, pero la manera de cómo Dios lo hace es a través de su Espíritu en nuestras vidas, y esa es la parte que nosotros necesitamos entender del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, o queremos que alguien más cambie. A veces forzamos, a veces manipulamos, a veces hacemos sentir mal, ofendemos muchas veces a las personas
a veces a nuestros seres queridos, porque queremos que cambien, pero sabe, una cosa que debemos de entender es esto: el Espíritu Santo es el que hace la acción de la transformación y del cambio, ¿ok? Entonces es algo que debemos de aprender. Entonces este acto de creación, ¿ok?, es lo que también contribuye a demostrar de la deidad del Espíritu Santo. Ahora, esto, ¿acaso se refiere a esta expresión del Antiguo Testamento a un principio o a una persona? Yo creo que sí, porque lo que se considera en este caso no es otra cosa que el propio Espíritu Santo moviéndose, el Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Entonces, es posible que necesitemos nosotros quizás más luz, más revelación del Nuevo Testamento para poder comprender el Espíritu de Dios que se movía, o que por eso mencioné algunas escrituras, o que estaba envuelto en la creación en estos momentos. Entonces, en el Nuevo Testamento, entonces podemos encontrar mucha luz, mucha revelación, para simplemente no tener motivos de duda, de que arroja revelación sobre la expresión que se utiliza acerca del Espíritu de Dios en la creación. Entonces, por tanto, el versículo mencionado, entonces, puede interpretarse como una referencia al papel que desempeñó el Espíritu Santo en la obra de la creación. Y vamos a mirar algunos pasajes que están ligados al Espíritu con la causa inicial, con la creación, que de todo lo que tiene vida. ¿Okay? Y vamos a mirar, vamos a mirar Job, capítulo 26, verso 13. Si dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces, mire cómo Job, ¿okay?, empieza a decir que el Espíritu de Dios es el que creó, que adornó, que estableció, que puso todas las cosas en los cielos. Entonces, imagínense eso. Ahora, Job 27, verso 3, dice, que todo el tiempo mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. O sea, el soplo de Dios, ¿ok? El soplo de Dios. Y usted sabe que cuando Dios creó al hombre, Él sopló en la nariz del hombre, ¿okay?, y fue el hombre un alma viviente. Entonces Job está diciendo, pues, que todo el tiempo, sé que mi alma está en mí, que haya el hálito de Dios, el soplo de Dios en mis narices. Entonces, tuvo que ver. Por eso es que, si usted recuerda, el Señor Jesucristo, cuando estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces este soplo, es el soplo que se utiliza en el libro de Génesis en la misma creación y respalda la acción que el Espíritu Santo tiene en la creación. Entonces, el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos esta verdad y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, y si se lo pedimos, que Él va a hacer la obra, Él está para ahí, para cambiarnos, para transformarnos, y no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos, ¿sí?, o a las personas también, cada uno de la iglesia. Decirle, el Espíritu de Dios cámbialos, transfórmalos, redargúyeles, tráeles esa convicción en sus corazones. ¿Por qué? Porque si no entendemos esta parte, nosotros vamos a estar, ¿cómo te podría decir? Tratando carne con carne, ¿sí? O sea, vamos a agarrar los asuntos personales con las personas que no quieren cambiar, o con las personas que nosotros queremos forzar a que cambien. Entonces eso se vuelve personal, se vuelve porque estás tratando un asunto humano. Entonces no es nuestro asunto de cambiar, de transformar a las personas, no es nuestro asunto. Es ese asunto del Espíritu Santo, como también fue en nosotros. Nosotros no cambiamos. Sí, es cierto, tomamos decisiones. Mientras nosotros vayamos tomando decisiones, le vamos dando libertad al Espíritu de Dios que nos vaya cambiando. Entonces, sabemos bien que la gente tiene que tomar decisiones, pero el cambio viene
atrás de sus decisiones, ¿ok? Generada por el Espíritu Santo, o sea, que vienen esos cambios y es la transformación, ¿ok? Entonces el Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, escúchelo bien. Job, dijimos, el Espíritu adornó los cielos, pero ahora Salmo dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso significa que cuando desde la creación Dios dijo, sepárese las tinieblas de la luz, sepárese las aguas de la tierra, y empieza Él a decir la palabra, entonces el Espíritu de Dios, ¿okay?, empieza a trabajar, empieza a obrar, empieza a transformar, empieza a establecer. Por eso es tan importante que nosotros recibamos palabra de Dios y que declaremos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Espíritu de Dios trabaja. Hay que acordarnos, Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Eso es algo importante, ¿ok? Para poder saber cómo el Espíritu de Dios está envuelto en la creación. Entonces, declaremos palabra de Dios sobre nuestros seres queridos, sobre los que no están convertidos. Declara palabra sobre tus hijos, declara palabra sobre tu esposo, tu esposa, declara palabra sobre tus vecinos, declaremos palabras sobre la sociedad, nuestra ciudad. Declaremos palabra en la misma iglesia. Por eso es tan importante, ¿ya?, aunque estamos sufriendo por no congregarnos, pero por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mire, otro verso que podemos aprender de esto, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, va cargada con el Espíritu Santo y transforma, ¿ok? Y crea la palabra de Dios. Entonces es algo muy poderoso que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de saber que cómo nos ministra a nosotros y nosotros cómo poder depender del Espíritu Santo en momentos críticos. El salmista también dijo en el Salmo 104, verso 30, dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es muy poderoso. Envías tu Espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Entonces, hay que venir y pedirle al Espíritu Santo, ven sobre mi familia, ven sobre mi casa, ven sobre mi ciudad, ven sobre tu iglesia, ¿okay? Ven, Espíritu Santo, crea, forma, cambia, convicciona y declaremos la palabra, ¿okay? Aquellos hombres, los discípulos del Señor Jesucristo, estaban llenos de miedo, estaban atemorizados, estaban escondidos por la causa de la muerte del Señor Jesucristo, acusados de que habían robado su cuerpo cuando Él resucita. Entonces estaban temerosos, ¿ah? Y ellos lo que hicieron solamente es obedecer lo que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces ellos, dentro de sus temores, dentro de su miedo o del pánico, de las situaciones que estaban viviendo, pues ellos se quedaron en el aposento alto, unánimes, juntos, orando. Y de repente viene el Espíritu Santo, ¿okay? Y usted sabe lo que sucedió, el fuerte viento, el estruendo, las formas de llamas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces empezamos a mirar el valor, el atrevimiento, el encarar las situaciones. Partió totalmente diferente porque el Espíritu de Dios hizo una transformación en sus vidas. ¿Okay? Y eso lo miramos en todo el libro de los Hechos. Entonces, enviaste tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios demostrando con sus acciones, la acción creadora de la deidad, parte de la deidad de Dios, que es parte de Dios mismo. Ahora, el siguiente punto, el punto número 2, es el acto
de la inspiración. Miramos que el Espíritu Santo dentro de la deidad entonces es respaldada por el acto de la creación. Ahora vamos a mirar la deidad del Espíritu Santo reforzada o afirmada con el acto de la inspiración. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, otra parte es la inspiración que trae el Espíritu Santo. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante estudiarla. ¿Por qué? Porque mientras usted medita en la palabra de Dios, mientras usted lee, estudia, aunque a veces no comprendamos el sentido correcto, usted está trayendo palabra de Dios, y como el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu de Dios le va a inspirar, el Espíritu de Dios le va a revelar el sentido correcto de la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso hay una palabra tan poderosa que dice que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Entonces es algo que debemos de entenderlo. Es que hay personas que dicen, es que yo no leo Biblia porque no le entiendo nada. Y cometemos el gran error de alejarnos de estudiar la palabra de Dios. ¿Okay? Y hay una inspiración que cada uno de nosotros necesitamos tener, debemos de tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros, no solamente que un predicador, que un líder o alguien nos dé un buen mensaje. Eso es maravilloso porque viene la palabra y lo oímos, y eso resulta en fe. Eso es algo importante, pero también hay una palabra personal. Y que también nosotros debemos de recibir una inspiración que debemos de tener, ¿ok? Entonces la palabra inspirar que se maneja aquí es la palabra fero del griego, y esa palabra fero significa traer, llevar, acarrear, poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, que da, dice, o a la deriva, enviada, inspirada, ir y llevar. O sea, otra versión del mismo pasaje nos da el sentido y dice, hombres movidos por el Espíritu de Dios han hablado de parte de Dios. Hombres, dice, movidos. Pues entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae la inspiración. Pero no solamente la inspiración para que tengas una revelación, no, sino para llevarte a un punto, para llevarte a un propósito, para producir en ti cambios, para poder también responder o soportar en situaciones en tu vida. La inspiración no es para llenarnos la cabeza y ser un sabelotodo, no. La inspiración del Espíritu Santo es para traerte a ti una palabra en su momento correcto, es para llevarte a ti a un propósito, a un plan, es para producir en ti cambios, transformaciones, es para también soportar momentos difíciles, para soportar momentos que atravesamos en nuestros desiertos o situaciones que necesitamos tomar decisiones. ¿Okay? Por eso dice, hombres movidos por el Espíritu de Dios han hablado de parte de Dios. Ellos fueron movidos y tomaron decisiones. ¿Ok? Entonces, siempre la inspiración del Espíritu Santo lleva a hacer cambios. Se lo repito. Siempre la inspiración del Espíritu Santo en la vida del hombre lo lleva a hacer cambios. Ninguna persona que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios quedó igual. Ninguna. Entonces una persona que diga que el Espíritu de Dios le inspiró, le habló y su vida nunca ha cambiado, no cambia. Entonces él solamente tiene estudio, tiene conocimiento, pero no tiene inspiración. Es diferente tener inspiración o revelación del Espíritu, porque esa es la que siempre nos lleva a cambios. ¿Ok? Entonces vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Okay?
En Pedro, ¿qué fue lo que nos declara Pedro? Dice, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Ahora Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Entonces el Espíritu de Dios es el que inspira la palabra de Dios. ¿Ok? Y esa inspiración, ¿qué es lo que hace? Enseña, redarguye, corrige, instruye y nos lleva a toda justicia. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en la acción de la inspiración, y que es respaldada para que el Espíritu Santo lo podamos entender que es parte de la divinidad. Ahora, la obra de inspiración jamás se atribuye al hombre, y ello demuestra entonces la deidad del Espíritu a quien se le atribuye, a quien se le da. El tercer punto, el tercer acto que demuestra la deidad del Espíritu Santo es el acto de engendrar a Cristo. Yo creo que ese es uno de los más poderosos, el acto de engendrar a Cristo. En Lucas capítulo 1, verso 35, nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre de ti, la cubrirá. Pero el Espíritu Santo conecta con el poder del Altísimo, porque dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces hay esa unión o ese acto o la manera de cómo interpreta Lucas el venir sobre de ti del Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice, el venir sobre de ti es el poder del Altísimo que te va a cubrir con su sombra. Que por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es algo muy poderoso, por eso es que miramos nosotros en el libro de los Hechos de cómo hubo ese cambio tan radical de cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto, antes y después. Cuando miramos el carácter, la condición cambió, y aparte que de ahí en adelante miramos las hazañas, los milagros, la sombra de Pedro sanando, resucitando muertos, levantando a paralíticos, levantando profetas, maestros. Bueno, empezamos a mirar una explosión tremenda del poder de Dios, pero es a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas viene y activa, nos conecta con el poder de Dios. Entonces aquí estamos viendo el acto de que el Espíritu Santo estuvo envuelto cuando el Señor Jesucristo fue engendrado. Ahora, en un solo verso, en este solo verso, tenemos aquí entonces el poder del Espíritu y el poder de Dios, poder del Altísimo, como causas iguales del nacimiento virginal de Cristo. Entonces esto también demuestra la deidad del Espíritu. Estas tres obras entonces constituyen otras distintivas de Dios que el hombre no puede realizar, y que por lo tanto pone de manifiesto entonces que es la deidad del Espíritu Santo. Entonces es algo que pues no tiene mucha explicación. Simplemente al leer este verso te das cuenta, wow, el poder del Espíritu Santo. El siguiente punto número 4, la obra de convencer. Eso es algo que debemos de entender mucho nosotros. La obra de convencer. San Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. A nosotros no nos convenció nadie. Hubo una situación de diferente que haya sido para cada quien, que trajo esa convicción, que trajo ese convencimiento, que trajo a nosotros esa búsqueda, que nos acercó a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces eso es algo que debemos de entender. Porque como dije hace rato, muchas veces cuando no entendemos la obra del Espíritu Santo, que muchas veces nosotros queremos obligar a alguien.
Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros estamos para decir, declarar la palabra de Dios sobre alguien. Y es el Espíritu Santo que va a convencer, que va a redarguir, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo, y esa obra, esa acción, hace que el Espíritu Santo, sea puesto, en el lugar correcto de la divinidad. Porque Él es el que convence, el que redarguye. En algún momento el Espíritu Santo trata, con los corazones. Entonces esto es algo importante, porque muchas veces, hace años, ya muchos años, cuando yo no comprendía esto, muchas veces nos atábamos a las personas. Nos atábamos, y cuando hablo atarte de la persona, empiezas a agarrar los asuntos personales. No es así. Necesitamos nosotros predicar una palabra sana, declarar una palabra sana, una palabra de bendición, no una palabra agresiva, una palabra golpeada, una palabra manipulada, una palabra ofensiva. Y siendo palabra de Dios, muchas veces la utilizamos porque queremos llevar a la gente o a nuestros seres queridos a una decisión. No, nosotros no somos el Espíritu Santo. No, dejemos el lugar al Espíritu Santo, y comprenderlo de esta manera. Hay algo que debemos de hacer nosotros, es interceder, orar y declarar la palabra. El Espíritu es el que hace la obra de convencer. El siguiente punto número 5, el Espíritu Santo hace la obra de regenerar. Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Espíritu Santo viene a regenerar, viene a transformar nuestras vidas, viene a cambiar lo deficiente en eficiente, lo débil en fuerte, lo decayente en edificación. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas viene a regenerar. Entonces, cuando nosotros nos sintamos de alguna manera decaídos, de alguna manera que nosotros estemos necesitados en alguna área para ser fortalecidos, pues es el Espíritu Santo el que está ahí para ayudarnos y regenerarnos, porque lo que es carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos que nacer en el Espíritu, para que venga esa regeneración en nuestras vidas. Lo comenté hace rato: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero de esta parte, hechas nuevas, ¿quién la hace? Esa parte nueva, hechas nuevas, ni usted ni yo la hacemos. Esa parte de hechas nuevas, esa es la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que nos redarguye, que nos transforma, que nos cambia. Entonces, no es de que hechas nuevas, no significa de que deje de maldecir, deje de mentir, ahora ya vengo a la iglesia, ya traigo una Biblia. No, eso es parte de nuestra cristianidad, de nuestra obligación como seguidores de Cristo, ¿no? Esa es nuestra obligación, de congregarnos, de cumplir sus palabras, de leer Biblia, de ayunar. Es algo que nosotros hacemos. Pero ¿quién es el que puede cambiar el espíritu del hombre? ¿Quién es el que puede cambiar el corazón, el pensamiento del hombre? No hay nadie más sino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que regenera en nuestras vidas, ¿no? Nosotros a veces nos encargamos del cascarón, pero el Espíritu Santo se encarga del ser interior. Bueno, el siguiente punto, que es el punto número 6, es la obra de consolar. En San Juan capítulo 14, San Juan 14, 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es importante la palabra otro. Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro, o esa frase otro, significa alguien igual que yo. Entonces la obra del Espíritu Santo es la obra que continúa el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ahora en nuestras vidas. Y os dará otro consolador, alguien igual que yo, que haría las cosas o que hará las cosas como si yo mismo estuviera presente. Entonces, otro consolador.
Entonces ya estudiamos la palabra consolador, ya supimos los paracletos y todo esto, pero dice que estará con vosotros para siempre. Entonces, Él va a estar ahí para siempre en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, el punto número 7, ok, quiero ya ir cerrando aquí. El punto número 7 es la obra de interceder. La obra de interceder, ¿no? Esto es algo muy importante también, sobre todo cuando nosotros oramos. Dice Romanos capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿ok? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos empieza a explicar la obra de intercesión del Espíritu Santo, que es testimonio de su deidad, y simplemente es que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra debilidad, que son aquellas áreas en nuestras vidas infructíferas, estériles, que no podemos nosotros tratar con ellas, que tropezamos con ellas. ¿Okay? Y todos tenemos áreas débiles. Algunos de una manera, algunos su forma de ver las cosas, algunos de pensar, algunos de hablar, algunos su carácter. Entonces, son áreas que no podemos nosotros controlar por nosotros mismos. Son cosas que nos hacen tropezar, son las áreas que no podemos hacerlas fructificar. ¿Okay? Son las áreas débiles. Ahora, el Espíritu Santo sabe cuáles son esas áreas débiles, porque dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Él está ahí para soportar, Él está ahí para cargar, Él está ahí, dice, para nos podemos recargar en Él. Él está ahí para sostenernos, nos ayuda, ¿ok? En esas debilidades. Ahora, pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces esas debilidades nosotros las escondemos. Las escondemos y a veces pedimos cosas que no son tan necesarias como otras que nos hacen tropezar. Recuerda que nosotros estamos a veces viendo las cosas de un sentido terrenal, pero Dios las mira en un sentido espiritual, en un sentido eterno. Nosotros estamos temporal, Dios está eterno. Entonces Dios no solamente nos mira en lo temporal, Él nos mira en la eternidad. Entonces hay cosas que nosotros miramos y pedimos en el ámbito tiempo, en el ámbito terrenal, okay, y las pedimos y necesito esto y necesito aquello y mi situación, pero el Señor no solamente está viendo eso y no que no nos ayude en eso, pero hay unas situaciones más importantes ¿de qué nos podría servir a nosotros tener dinero, tener salud, tener comodidad? ¿De qué nos serviría si nosotros perdiéramos nuestra alma? Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender que hay cosas que muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu lo sabe. Dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hay que entender que esta obra de intercesión es una obra que hace el Espíritu Santo, que lo pone en el ámbito de la deidad, de igual que Dios y que el Hijo, lo pone ahí mismo. ¿Por qué? Porque Él escudriña, dice que aún lo profundo de Dios, Él conoce todas las cosas. El Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces hay que decirle al Espíritu Santo, tú me conoces mejor que yo. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Yo, Jehová, que peso el corazón y los pensamientos, dice, que escudriña los pensamientos para darle al hombre conforme sus obras. Entonces nosotros debemos entender esta verdad, ¿no? Decirles al Espíritu Santo, lleva mi causa justa, lleva mi real necesidad delante del Padre. Ayúdame en mis debilidades. Descubramos nuestro corazón delante del Espíritu Santo. Él te conecta directamente, Él agarra toda tu carga, toda necesidad, y lo pone delante del Padre,
¿ok? Intercede, ¿no? Aboga, quizás nosotros merecemos ciertas circunstancias, merecemos ciertas, digamos, pago, ¿ok? Pero cuando hay un intercesor, las cosas cambian. Que cuando alguien logra interceder por ti, ¿ok? Es porque quizás no merecemos, pero cuando alguien intercede por ti, las cosas cambian y el resultado es diferente. Esa es la obra del Espíritu Santo delante de Dios. Y por último, quiero mirar el punto número 8, la obra de santificar o la obra de apartar, que es la palabra santo, significa estar apartado, separado para ser usado por Dios o exclusivo para Dios o para la obra de Dios. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el Espíritu Santo es lo que nos santifica, lo que nos aparta, ¿ok? Porque nosotros respondimos a la fe de la verdad. Y el apóstol Pablo empieza a darnos una comparación aquí que pues sería un tema, ¿no? Cuando dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación. Entonces, Dios ya tiene planes para ti, para mí. Dios ya tiene los planes para salvación. De hecho, para todo el mundo. Cuando hablamos, no sé si recuerda el tema, muchos llamados, pero pocos escogidos. Entonces, Él desde el principio que nos tiene para salvación, pero para nosotros poder ser salvos, tiene que haber separación. Nosotros tenemos que separar muchas cosas. Separarnos del pecado, separarnos del mundo, separarnos de contaminaciones, separarnos muchas veces de familias que son estorbo, que nos hacen a veces sacar de nuestras casillas, y a veces tenemos que mantener un cierto, digamos, un distanciamiento, ¿no? Amistades que también, o sea, debemos de tener un cierto distanciamiento, una cierta separación. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, nos conocemos, sabemos las cosas que nos afectan. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Quién es el que te redarguye? ¿Quién es el que viene y trata en tu vida para hacerte saber las cosas que tienes que separar en tu vida? ¿Okay? ¿Quién es el que santifica tu vida? Bueno, Pablo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces hay dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica, aparta, que prepara tu vida, te hace exclusivo de Dios, te hace siervo de Dios, te hace vaso escogido, útil, dice Pablo, para toda buena obra. Te hace el Espíritu Santo una persona en la cual Dios pensaría en usar. El Espíritu Santo te santifica. Dice, y la fe en la verdad, cuando tú empiezas a caminar en la verdad, porque ella es parte de cada uno de nosotros, nuestras decisiones en permanecer en la verdad, en caminar en la verdad, el recibir en la verdad, el practicar la verdad, ¿okay? Estar en la verdad. Esa es parte de nosotros, pero quien te santifica, quien empieza a tratar en tu corazón, en mi corazón, para traer separaciones, para estar listos para servir a Dios, listos, disponibles para que Dios nos use, preparados nosotros para la salvación, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que hace la obra en nosotros. Entonces esta obra de santificar o de apartar, pues es otro testimonio de que el Espíritu Santo es parte de la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, voy a terminar aquí, ok. Más adelante vamos a mirar otra parte de este mismo capítulo, pero ahora vamos a mirar las acciones, ok. Las asociaciones. El Espíritu Santo, cómo está asociado con el Padre y con el Hijo, que lo hacen parte de la divinidad, de la deidad de Dios. Entonces vamos a mirar esas asociaciones,
¿ok? Y espero que te haya bendecido esta parte. Espero que haya sido edificante para tu vida. Mi intención es que seamos fortalecidos y que conozcamos más del Espíritu Santo. Esto ha sido por algunos meses mi tema, y porque esto ha cambiado mucha manera de pensar y de ver las cosas. ¿Ok? Pues bendiciones.